Saludos, este es el primer video complementario para el curso Ilustración de Moda que transcurre durante el segundo semestre de 2025. Vamos a probar a crear una serie de videos cortos que nos sirvan como refuerzo para la clase desde las ópticas de repaso y expansión de fundamentos técnicos, así como complemento de temas de diseño, anatomía y otros temas que no dependen exclusivamente del uso de dibujo y pintura digital. Los temas que identifico a partir de la primera entrega, que por ahora vamos a usar solo como un diagnóstico desligado de notas numéricas, son estos conceptos y apartados que están aquí. No los vamos a revisar todos de golpe en un solo video para que sea muy concreto lo que se hace aquí. Vamos a hacer una serie de grabaciones sucesivas que puedan servir como un material de consulta al ser su consumo mucho más breve. Entonces vamos a empezar desde el principio. El manejo de la línea, sobre todo para aquellos estudiantes que cuando recién estén empezando su trabajo de dibujo, provengan o bien de una total novedad a nivel de manejo de técnicas digitales, o bien cuando solamente tengan un manejo de línea que provenga desde vectores, como es el caso de las personas que solamente tienen el conocimiento de Illustrator. Ahí es importante que tengamos muy presente que el manejo de línea digital no es un tema especialmente complejo, pero necesita que haya una cierta paciencia mientras traducimos la experiencia que tengamos en manejo análogo a un manejo digital. En este momento lo que estoy haciendo es una serie de trazos de prueba. Estoy mostrando cómo con muy pocos movimientos de la mano, sin reteñir y sin presionar control Z, podemos definir formas, en este caso formas orgánicas simples, que podemos utilizar para la construcción de cuerpos, elementos anatómicos, pero también elementos de diseño textil y de vestuario. Lo que estoy haciendo aquí es una dinámica que me gusta llamar trazo de construcción. Si se fijan, no estoy haciendo una serie de líneas que se retiñan continuamente, lo que más allá de cualquier consideración estética o de gusto personal, es una mecánica muy ineficiente al repasar constantemente áreas donde ya se había dejado información. Entonces esto no lo vamos a hacer. Tampoco vamos a buscar crear un diseño complejo o menos complejo con un movimiento continuo de la mano. Esto, de nuevo, no por una consideración de gusto subjetivo, sino porque el manejo correcto de línea, sobre todo para una exploración de diseño que sea muy dinámica, se beneficia mucho más de cultivar un movimiento mucho más dinámico que al mismo tiempo es muy tranquilo. Entonces lo que yo llamo trazo de construcción consiste en encadenar cada línea con la anterior sin preocuparse porque la apariencia final de la línea como un todo sea completamente precisa. Cuando detectemos estos pequeños pecadillos, siempre y cuando no estemos retiñendo, realmente no vamos a tener demasiado problema porque la apariencia de la línea va a ser de una línea bocetada. Vamos a apagar estas dos capas, prender una nueva, recuerden siempre darle correcto nombre a sus capas y a inspeccionar más de cerca la herramienta pincel. ¿Listo? Con B activamos pincel, B de brush. Ustedes se pueden dar cuenta que en este momento estoy utilizando unos trazos que tienen una apariencia particular. Esa es una consideración que podemos tener en cuenta más adelante, pero en este momento si yo presiono clic derecho en mi lápiz digital, puedo ir a un pincel básico y recuerden que en su interfaz de usuario de Photoshop, en la parte superior debajo de la barra de menús, vamos a tener la llamada barra de control, donde tenemos la posibilidad de inspeccionar, entre otras cosas, el control de opacidad, ya sea por gestión numérica, lo que automáticamente le da una apariencia opaca o transparente al pincel, o podemos activar o desactivar el llamado control de opacidad según presión y el control de tamaño según presión. Entonces en este momento
tenemos una línea que es constante, sea que se presione fuerte o suave. Activamos el control de opacidad según presión, discúlpenme, el control de tamaño según presión, que es lo que está justo al lado de este icono, de esta mariposita, que es el que nos permite crear simetrías, por ejemplo, para la construcción de figurines. Entonces ahora, al activar este control, nuestra línea, cuando se traza con suavidad, nos da unos trazos que son muy suaves. Cuando se traza más fuerte, nos da una línea que es más ancha. Y si activamos el control de opacidad según presión, que es este botoncito que está más o menos hacia la mitad del bloque de la barra de control que tiene la información de la herramienta pincel, entonces ahora lo que vamos a tener es una línea que de manera dinámica se vuelve más delgada a medida que presionamos suave, porque está el control de tamaño, pero también se va volviendo más semitransparente a medida que trazamos suave, o más opaca a medida que trazamos más fuerte, porque también tiene activado ese control de transparencia. ¿Cuál es la línea óptima para dibujar? Eso realmente cambia según el diseño, según el tamaño del formato, pero sí quiero que tengan muy presente una cosa: si yo tengo una línea que no tiene ningún tipo de valoración caligráfica, no es que yo no pueda dibujar, pero la apariencia del dibujo va a ser muy tosca. La apariencia del dibujo no va a ser ni sofisticada ni delicada. Ahora bien, alguien podría decir, bueno, sí, pero es que usted está trabajando con una línea que tiene 25 puntos y eso es inmenso. Y eso técnicamente es cierto. Podríamos decir que al reducir el tamaño de la línea, por ejemplo a 9, vamos a tener la capacidad de hacer un dibujo que tenga una apariencia un poquito más interesante, pero en todo caso, al no tener activada la opacidad según presión o el tamaño según presión, este dibujo se va a seguir sintiendo tosco, se va a seguir sintiendo como, por ejemplo, el dibujo que uno sacaría con un marcador muy grande de bisel, que igual, o sea, técnicamente es una herramienta que se puede usar, pero no está dotada de esa apariencia interesante, más delicada que le podemos dar a la línea. Entonces, si ahora activamos control de tamaño según presión, incluso dándonos permiso de usar una línea un poco más grande, vamos a cambiar una línea de 12 puntos. Entonces yo aquí ya voy a poder decir, tengo una apariencia caligráfica en mi línea, y eso me va a permitir ese mayor control de los trazos. Pero entonces aquí tenemos otro potencial problema, y es que el dibujo con una línea completamente opaca, si es negra, tiende a crear resultados que no son los más óptimos. Esto por dos razones. Primero, porque aquí pues no tenemos una estructura preliminar que nosotros podamos perseguir para tratar de controlar con mucha más delicadeza las formas. Y segundo, porque es un fenómeno psicológico que con frecuencia se repite de artista a artista. El ver una línea negra sin una estructura preliminar es como muy evocativo del trabajo de marcadores o rapidógrafos. Y eso no es que no pueda quedar bien, pero tiende a ponerlo a uno más bien nervioso. Uno tiende a dibujar más lento de lo que uno debería. Yo no estoy dibujando lento, pero tampoco estoy moviéndome con mucho afán. Estoy aquí construyendo pues unos figurines básicos, estáticos, más bien un poquito tiesos, también hay que admitir. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a activar el control de opacidad según presión, pero también vamos a ponerle mucha atención a esto. Yo no solamente voy a hacer un dibujo donde, por ejemplo, tenga una línea muy delgadita, entonces yo retiño y retiño y retiño y retiño y retiño y retiño. Eso no va a ser especialmente útil. Entonces lo que yo voy a hacer más bien es que voy a trabajar en dos niveles de línea. Voy a hablar ya de lo que se llama una jerarquía de línea. Entonces voy a presionar la tecla X. Recuerden que X nos va a permitir intercambiar el llamado color de primer plano por el color de fondo. Lo pueden ver en el panel de color que se activa con la tecla de función F6. Aquí voy a seleccionar un color, de hecho voy a darle algún nivel de color a mis dos líneas. Un color azul de clave baja, desaturado, y un color más cercano al verde de clave alta. Y lo que voy a hacer es que voy a darle una apariencia diferente a líneas, pero también voy a categorizar las líneas, ¿no? Voy a trabajar la estructura interna de este primer figurín,
que por ahora no se va a construir con una herramienta de simetría, eso lo podemos repasar en otro video. Entonces a crear lo que en animación llamamos un dibujo rough, que también podemos llamarlo un dibujo de estructura preliminar. Y ese dibujo lo que me va a permitir es hacer una exploración muy tranquila, más bien rápida, no del diseño como un todo, o más bien, no del diseño en tanto que acabados, sino el diseño como primero que todo, un planteamiento espacial. Entonces, ese planteamiento espacial me va a permitir muy rápido determinar dónde va mi diseño, si mi diseño va a tener alguna particularidad a nivel de proporción. Por ejemplo, creo que se puede ver más interesante si hacemos que las piernas sean un poquito más estiradas. Entonces aquí voy a presionar Control T después de haber aislado. Repitamos esto para que las personas que están nuevas no se vayan a perder. Yo no quiero modificar todo. Si presiono Control T para transformación libre, voy a mover todo o voy a escalar todo al mismo tiempo. No es eso lo que yo quiero hacer. Entonces voy a presionar la tecla L para activar alguno de mis lazos, en este caso el lazo estándar. Voy a aislar esta figura. Puedo presionar Control T de una vez, o un pequeño truco que es para que el área de selección encaje perfectamente. Primero presiono V para cambiar a la flecha de selección normal. Hago un pequeño cambio que puede ser presionar arriba y abajo con las flechas direccionales. Y ahora, si se dan cuenta, solamente quedaron seleccionados los píxeles perfectos. Entonces ahora presiono Control T, mantengo presionadas las teclas modificadoras Control y Alt y Shift. Y lo que voy a hacer es que de manera concéntrica, a partir de la mitad horizontal, puedo o expandir, que pues esto ya le daría una apariencia más cómica a este primer figurín. No voy a expandir hacia afuera, sino hacia adentro, y eso va a hacer que las piernas queden más estiradas y que el torso quede más pequeño. En algún momento puedo seguir haciendo modificaciones si quiero que la cabeza quede más grande o lo que sea. ¿Listo? Pero de nuevo, fíjense que mi cursor no se está moviendo a toda velocidad. No es como que yo diga así para sacar un matacho, que eso me parece que es extravagante y no especialmente útil. Más bien con paciencia voy a ir sacando la forma general de este figurín. ¿Listo? Y una vez tengo esa forma general, puedo empezar a encarnar dicho figurín con una línea más oscura, ya sea que esté trabajando en la misma capa o ya sea que esté trabajando en una nueva. ¿Listo? Va a ser más adecuado que ocurra lo primero o lo segundo, dependiendo del nivel de complejidad de lo que esté buscando yo. En este momento estoy buscando, realmente es como un primer nivel de representación. Quiero poder captar un cuerpo humano que se sienta creíble, que sigue un canon, pues, que es parte de la idealización que con frecuencia utilizamos en el dibujo de figurines o en el diseño de personajes también, porque no, esto no está restringido únicamente a diseño de moda. Y aquí entonces voy a construir algunas formas adicionales, como por ejemplo la forma de la cabellera, los senos. Voy a materializar la figura. Me doy cuenta que algunas de mis líneas no quedaron tan bien ubicadas como puedan quedar. Por ejemplo, una línea pectoral tiene una apariencia más como de línea de límite de caja torácica, cuando esa línea estaría más bien por acá. Entonces, sobre la marcha puedo ir haciendo correcciones. Nuevamente, no se trata de trabajar de afán, sino que puedo hacer una construcción que sea mucho más delicada. ¿Listo? No se trata de que quede perfecta, sobre todo si recién estamos empezando. Lo más importante, si nunca hemos trabajado con Photoshop, es que no vayamos a caer en el error de una línea demasiado rígida. ¿Listo? Hay un periodo de transición que puede ser de un par de horas, puede ser de un par de días, incluso puede llegar a ser de un par de semanas. Y ese periodo de transición aquí hace referencia a nuestra capacidad, en mayor o menor medida, de controlar una línea de apariencia caligráfica, una línea valorada, una línea que no es ni rígida, ni estática, ni excesivamente gruesa, ni completamente opaca, sino que es una línea que se presta más para un dibujo tranquilo, un dibujo muy fluido, ¿no? Entonces esa transición tienen que ser muy conscientes de ella, sobre todo aquellos de ustedes, sean del curso o no, pues porque esto va a quedar publicado
sin restricción, ahora que no hay información de nombres. Básicamente la política que yo tengo con los videos es, si en el video aparecen correos o nombres de estudiantes, yo dejo esos videos restringidos, solamente para que el grupo al que atañe el video los pueda ver. Pero como esto es una demostración general, muy breve además, de principios y fundamentos técnicos y de diseño, pues no hay problema con quien quiera ver esto. Entonces pues le doy la recomendación, si usted que está oyendo esto y viendo esta pequeña demostración, quiere empezar a entender dibujo digital, téngale paciencia por favor a esas horas, a esos días, de pronto a esas semanas, que son necesarias para empezar a encontrar como esa ergonomía del dibujo, esa cualidad fluida donde el movimiento es tranquilo, no es afanado, no es rígido, donde crucialmente no estamos presionando durísimo la superficie de la tablet, sino estamos haciendo una construcción trazo a trazo, línea a línea, curva a curva, hasta generar la apariencia o de ese cuerpo o de lo que sea que estemos tratando de hacer a nivel de diseño. ¿Listo? Entonces, fíjense lo que tenemos aquí, tres niveles diferentes de representación que podríamos llamar, o sea, este no lo cuento, esto para mí es un exabrupto. Yo diría esto no lo toleremos en nuestros trabajos. ¿Listo? Aquí podríamos decir que, que más o menos hay una forma coherente. Aquí podríamos decir que pues hay al menos una línea valorada con la que algo podemos hacer. Y acá siento que estamos más cerca a un manejo de línea que sea adecuado para hacer sobre todo una bocetación muy dinámica que nos lleve eventualmente a hacer diseños complejos. ¿Listo? Vamos a cerrar entonces este video con esa recomendación, y recordemos también que si ustedes quieren cambiar las propiedades de sus pinceles, pueden hacer una de tres cosas. Una, pueden ir a la barra de control y seleccionar aquí el tamaño, la dureza del pincel. Si el pincel es un redondo básico, podemos presionar clic derecho en el lienzo con, ya saben, clic derecho suele ser el botón que está más lejos del pulgar en la mayoría de lápices digitales, pero la idea es que no estén intercalando el lápiz y mouse, porque pues es muy ineficiente. Y otra cosa que podrían hacer es presionar F5 para que se active el panel de ajustes de pincel, y ahí pueden modificar la apariencia de los pinceles, pero eso lo vamos a ver en otro video.